Paz de Cristo, hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes una pequeña reflexión. La he titulado Tocando el corazón de Dios. La cita bíblica está en 1 Samuel 1 del 15 al 27. Ahí en este texto bíblico o en esta parte de la escritura, la palabra de Dios nos habla acerca de una mujer llamada Ana. Y nos dice, hermanos, nos relata, ¿verdad?, que algo importante, o más bien una arma que nosotros los cristianos tenemos muy poderosa, es la oración. El relato de Ana es una prueba del poder que tiene, hermanos, precisamente la oración. Ana pidió un milagro y el Señor le concedió lo que pidió. La palabra de Dios nos dice, hermanos, ahí en Juan 14:13, todo lo que pidieras al Padre, Él lo hará o Él lo haría. Amén. En esta pequeña reflexión quiero compartir con ustedes, hermanos, dos puntos muy importantes que podemos sacar acerca de Ana. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que Ana tocó el corazón de Dios. Y si usted ha leído la escritura acerca de esta mujer o conoce la historia, ¿verdad?, se habrá dado cuenta, hermanos, que Ana era una mujer estéril, ¿verdad? No podía tener hijos. Mas, sin embargo, la Biblia nos dice, hermanos, que el Señor oyó la oración de Ana. ¿Usted cree que se pueda tocar el corazón de Dios, hermanos? Tocar el corazón de Dios, hermanos, es algo muy importante que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, debemos de hacer. O que en cada oración, hermanos, nosotros los hijos de Dios deberíamos de preocuparnos por tocar el corazón de Dios. Una oración, hermanos, que toca el corazón de Dios es aquella que es respondida. Hay muchos tipos de oraciones que nosotros podemos hacer, pero yo pienso que una de las más importantes, hermanos, es cuando derramamos nuestra alma delante del Señor Jesucristo. Cuando lloramos, cuando le reconocemos, ¿verdad? Y sabemos, hermanos, que sin Él nada somos. Yo pienso que es ahí cuando Dios obra a nuestro favor. A veces, hermanos, hacemos oraciones muy simples, oraciones muy sencillas, queriendo que el Señor nos responda, ¿verdad? Pero yo pienso que una oración que Dios responde, hermanos, es cuando nosotros derramamos nuestra alma delante de Él. Hay oraciones, hermanos, que ni siquiera es necesario decir una palabra, sino con nuestras propias lágrimas, hermanos, podemos tocar el corazón del Señor. La palabra de Dios nos dice que Dios conoce todo de nosotros, que aún, hermanos, antes de que nuestras palabras salgan de aquí de nuestra boca, el Señor ya las conoce, ¿verdad? Y yo pienso, hermanos, que una oración que toca el corazón de Dios es precisamente esta que hizo Ana, ¿verdad? Todos conocemos la historia de Ana. Elcana era un hombre bueno y piadoso, ¿verdad? Elcana era su esposo. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice que practicaba la poligamia, ¿verdad? Pues tenía dos esposas, Ana y Penina. Esta condición traía problemas familiares y roces entre ambas. El pecado de Elcana contribuía a la angustia de Ana. Ella quería hijos, pero era estéril. El tener hijos trae un cambio a la vida de cualquier mujer. Y Ana deseaba, hermanos, ese cambio en su vida. Imagine usted, hermanos, la angustia y la desesperanza que agobiaban la vida de Ana, la estéril. Imagino verla llorar tocándose el vientre y saber que está vacío, sin vida. No había vida moviéndose dentro de ella, como en el caso de Penina, quien tenía hijos e hijas, ¿verdad? Ahí en 1 Samuel 1:2 nos habla acerca de Penina, ¿verdad? Y ella dice que ella podía tener hijos, mas sin embargo Ana no, Ana era estéril. Pobre Ana, hermanos, tenía que soportar las burlas de Penina, por lo que Ana lloraba, dice la palabra de Dios, y no comía. Su angustia, hermanos, era tan grande que hasta el comer, ¿verdad?, le impedía a Ana hacerlo. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos?, le dijo Elcana, ¿verdad?, a Ana. Ana sabía que nadie, ni siquiera su esposo, entendía lo que afligía su alma. Fue entonces cuando llegó a una conclusión y pensó Ana y dijo dentro de sí: si quiero que ocurra un milagro,
debo tocar el corazón de Dios. La angustia y la necesidad de Ana, hermanos, la llevó a tocar el corazón de Dios. La llevó, hermanos, a darse cuenta que ella tenía que derramar su alma delante del Señor Jesucristo para que su necesidad fuera contestada. La actitud de Ana, después de esta oración, hermanos, cambió todo. Dice, hermanos, que después de que Ana subió, ¿verdad? La palabra de Dios nos relata que cada año su esposo, ¿verdad? Junto con toda la familia subía a adorar a Dios. Y después de que Ana, hermanos, subió, ¿verdad? Y derramó su alma delante del Señor, dice que la actitud de Ana cambió. Se fue por su camino, dice, y comió y no estuvo más triste. Ella aprendió a refugiarse, hermanos, en la oración, donde encontró poder, consuelo y paz. Ana regresó renovada ante su marido y con un espíritu fortalecido. A la mañana siguiente adoró al Señor junto con toda la familia. El Señor contestó, dice, su oración y antes que celebrasen las fiestas del siguiente año, le concedió un hijo al que puso por nombre Samuel. ¿Verdad? Todos sabemos, hermanos, que Samuel pues llegó a ser un gran hombre de Dios, un profeta del Señor Jesucristo. Ella aprendió, hermanos, a tocar el corazón de Dios a través de la oración. Y él, movido a misericordia, le dio lo que pidió. Ana, hermanos, logró tocar el corazón de Dios y obtuvo su milagro. Qué hermoso es, hermanos, cuando nosotros aprendemos a tocar el corazón de Dios. Cuando nosotros, hermanos, aprendemos a tocar el corazón de Dios, sabemos que nuestra oración va a ser respondida por el Señor Jesucristo. Es importante, hermanos, que usted y yo nos preocupemos porque siempre nuestras oraciones, hermanos, toquen el corazón de Dios. Porque si nuestras oraciones, hermanos, tocan el corazón de Dios, tengamos por seguro que el Señor responderá a nuestra necesidad. Otro punto, hermanos, que hizo Ana fue derramar su corazón delante de Dios. ¿Cuántas veces, hermanos, usted y yo hemos derramado nuestro corazón delante de Dios? Hace un momento decía, hay oraciones, hermanos, que no hay palabras, ¿verdad? Simplemente nuestra necesidad, hermanos, es tan grande que lloramos y lloramos delante del Señor, ¿verdad? Y yo pienso, hermanos, que es ahí cuando derramamos nuestra alma delante de Dios. Y le reconocemos que solamente Él puede ayudarnos. Reconocemos que solamente Él puede, hermanos, responder a nuestras necesidades. Ana, hermanos, derramó su alma delante de Dios en su oración. Ahí en primera de Samuel 1:10 nos dice, ella oró a Jehová con amargura de alma, dice, y lloró mucho. Ana parecía que solo sollozaba delante de Dios. No hay palabras mágicas, ni posiciones, ni gestos claves. Se trata de llevar a Dios la sinceridad total. Al fin que Él conoce todo, hermanos. Él sabrá si lo que pides realmente te angustia y si realmente te importa. Amén. La palabra de Dios, hermanos, nos dice que Ana derramó su alma delante de Dios. Es necesario, hermanos, que usted y yo nos preocupemos porque en cada oración nosotros derramemos nuestra alma delante de Dios. Derramar, hermanos, nuestra alma delante de Dios es olvidarnos un poquito, a veces tal vez de pensar en mí, ¿verdad? Hoy en este tiempo, hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles y a veces, hermanos, nos encerramos tanto en nuestro egoísmo, ¿verdad? Que solamente pedimos por mí, por mi familia. Pero, hermanos, también es importante que derramemos nuestra alma delante de Dios por todas aquellas personas, hermanos, que tal vez están pasando por esta situación difícil, ¿verdad? A lo mejor usted tiene algún conocido, ¿verdad? Que esté afectando, ¿verdad? Todo esto que está pasando. A lo mejor esté postrado en una cama. Es necesario, hermanos, derramar nuestra alma delante de Dios. Pedirle al Señor que tenga misericordia, hermanos, de nosotros. Esto es importante, hermanos, en nuestra oración, derramar nuestra alma delante de Dios. Cuando las personas oran sin comprometerse, es que tienen su corazón en otro lado. No habrá respuesta
en quien ora pensando en solo recibir sin entregar nada a cambio. Es cierto que Dios nos amó de pura gracia, hermanos, y que se puede recibir un regalo o milagro de Dios y después hacer como que se nos olvidó. Estamos hablando de la oración que toca el corazón de Dios. Nos parecemos tanto a Él cuando oramos, corriendo todos los riesgos. Ana pidió, hermanos, el milagro de un hijo, entregándolo antes de salir embarazada. Eso cimbró los cielos, así como Abraham, hermanos, al entregar a Isaac, o como el mismo padre al entregar a su hijo. Pactar con Dios, hermanos, nos acerca a su corazón porque Él es un Dios de pactos. Al amarnos entregó la vida de su Hijo. Quien se acerca en oración queriendo entregar a su presencia. Quien se acerca en oración queriendo entrar, hermanos, a su presencia, sabrá que entrar al corazón de Dios implica que también le entreguemos el corazón, hermanos, para servirle. Si usted recuerda, hermanos, Ana todavía no tenía su milagro, mas sin embargo ella confiaba en que Dios se lo iba a dar. Y no tan solamente eso, hermanos, sino que le entregó, ¿verdad?, a su mismo hijo, ¿verdad? Hizo un pacto, hermanos, con el Señor y le dijo, bueno, si tú me das, ¿verdad?, el privilegio, si tú escuchas mi oración y me das un hijo, yo te lo voy a entregar para tu servicio. Y vemos, hermanos, la fe de Ana. La convicción de Ana que a pesar de que todavía no tenía el milagro en sus manos, ella ya le había entregado a Dios. ¿Verdad? Es importante, hermanos, que nuestra oración, hermanos, sea tan poderosa, tan llena de fe, como que si nosotros ya tuviéramos el milagro, hermanos, en nuestras manos. Declare, hermanos, su milagro. Y me refiero a declarar, hermanos, al hecho de ya darlo por hecho. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que Dios tiene muchísimas más cosas que darnos que nosotros que pedirle. Es importante, hermanos, hacer un pacto con el Señor, comprometernos, decirle, Señor, sí es cierto, yo quiero un milagro, ¿verdad? Pero ¿qué te voy a dar a cambio, Señor? Es importante, hermanos, que nos comprometamos con el Señor Jesucristo. A través de la historia de la Biblia, hermanos, hubieron muchos hombres que hicieron pactos con el Señor Jesucristo, que caminaron, que avanzaron por fe, ¿verdad? Esperando, hermanos, en el Señor y esperando obtener un milagro de parte de Dios. Así también usted, querido hermano, debemos de confiar en nuestro Dios, que nuestra oración, hermanos, sea derramada, nuestra alma sea derramada en oración ante nuestro Señor Jesucristo. He escuchado, hermanos, a personas decir que los milagros de Dios fueron para los tiempos bíblicos, ¿verdad? Hay quienes hoy en este tiempo no creen en los milagros y piensan que eso solamente fue en aquellos tiempos de la Biblia, que no tienen vigencia hasta el día de hoy. Pero yo sé que el Cristo del Evangelio sigue sanando todavía. Yo sé que nuestro Dios, hermanos, sigue contestando todavía. Yo he presenciado todo tipo de milagros en mi vida, hermanos, y he visto la mano del Señor. Y por eso yo tengo la seguridad y la certeza de decirte que Cristo todavía hace milagros, que nuestro Dios, hermanos, al cual nosotros predicamos, es un Dios vivo, es un Dios lleno de poder, hermanos, que para Él no hay nada imposible. Amén. Y fíjense, yo pudiera decir, ¿verdad? Algunos conocen la situación por la cual vivimos hace algún tiempo con mi hermana Laura, ¿verdad? Ella tenía cáncer y muchas veces, hermanos, esperamos en el Señor obtener un milagro, ¿verdad? Porque sabemos que nuestro Dios es poderoso y que para Él no hay nada imposible. Y bueno, yo después de que pasó todo esto, después de que ella partió con el Señor, yo le decía a mi esposo y le decía, ¿sabes qué, Luis? Yo pienso que mucha gente a lo mejor va a pensar de nosotros que nuestra fe menguó, ¿verdad? Por lo que pasó. Pero ya hace días también predicaba acerca, hermanos, de la voluntad de Dios,
¿verdad? Y sabemos, hermanos, y confiamos, hermanos, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Él conoce, hermanos, nuestra situación y Él conoce, hermanos, qué es lo mejor para nosotros. Con esto no quiero decir que lo mejor para mí fue que mi hermana muriera, pero Dios tiene sus propósitos, hermanos, dentro de todas las cosas. Y aunque mi Señor Jesús tal vez no nos dio ese milagro, ¿verdad? Yo no por eso, hermanos, voy a dejar de predicar que Cristo sana. Yo no por eso voy a dejar de predicar que Cristo vive, que Cristo es poderoso. Yo tengo la seguridad y la confianza, hermanos, que mi Cristo vive, que mi Cristo es poderoso, hermanos, y que Él puede obrar en cualquier necesidad. No por el hecho, hermanos, de que a mí no me contestó mi milagro, ¿verdad? Quiere decir que yo voy a dejar de predicar de Él. No, hermanos, también es importante aceptar la voluntad de Dios. Y si usted está pasando ahorita por un proceso difícil, no se preocupe, hermano, no se desespere, usted crea hasta el final. Crea, hermanos, en el Señor Jesucristo. Y si por alguna razón, hermanos, el Señor no le contesta como usted desea que el Señor le conteste, no se desanime, hermanos, no se vuelva atrás. También nuestro Dios es misericordioso y también nuestro Dios, hermanos, no se equivoca. Nuestro Dios vive. Entonces, hermanos, cuando usted ore al Señor, busque tocar su corazón, busque derramar su alma delante de Él. Busque, hermanos, que su oración suba hasta el tercer cielo, ¿verdad? Es importante, hermanos, que usted y yo nos preocupemos porque nuestra alma suba ante la presencia del Señor Jesucristo. Para recibir un milagro, hermanos, no tienes que tener cierto apellido, ¿verdad? O vivir en cierta colonia. Dios no hace excepción de personas, hermanos. Para Él todos somos iguales. Solo hay que derramar, hermanos, el corazón delante de Dios. Quitar toda barrera de pecado, pedir y esperar en Él. ¿Necesitas un milagro de sanidad? Pídele a Dios. ¿Necesitas un milagro de liberación? Pídele a Dios. ¿Cuál es ese milagro que necesitas presentar ante Dios hoy? Pide tu milagro, hermanos. Crea al Señor Jesucristo y ten la seguridad y la certeza que Él va a obrar conforme a su misericordia, que Él va a obrar conforme, hermanos, a su voluntad. Mi deseo es que Dios te bendiga, hermanos. Espero que esta pequeña reflexión toque, hermanos, tu corazón, ¿verdad? Y sobre todo, hermanos, que esta palabra que el Señor nos ha hablado hoy sea puesta por obra. Mi deseo es que Dios les bendiga a ustedes junto con toda su familia. Dios les bendiga.